Hemos concluido la lectura juiciosa juntos de este capítulo 6 de Apocalipsis narrado por el apóstol Juan. Quisiera que lo leyéramos de corrido, pues lo hemos fraccionado mucho, y eso nos puede llevar a perder de vista el panorama general de lo que el Espíritu Santo nos quiere transmitir. Así que lo hago en favor tuyo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Termina en una pregunta este capítulo. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es que la ira de Dios es ira santa. La ira de Dios es ira justa. La ira de Dios no sobrepasa los límites de su cometido. Podríamos decir que tanto el ágape de Dios como su ira son iguales en cuanto a amor hacia la humanidad. Y usted me dirá, ¿pero cómo? Es que la ira de Dios no es una ira de la carne,
Cuando el apóstol Pablo enumera como obra de la carne la ira y las contiendas, por ejemplo, se está refiriendo a lo que emana de la naturaleza caída del ser humano que fue expulsado del jardín precisamente por desobediencia. Y entonces se autocondenó a vivir en la carne. De manera que usted y yo no estamos frente a una ira como la que conocemos, como la que usted puede observar en otro ser humano. A veces por causas justas y a veces por causas injustas, pero no deja de ser carnal por ser ira humana. La ira de Dios es la ira de Dios. Así como muchos han sido los juicios de Dios sobre la tierra y sus habitantes y los han sufrido desde antaño, usted y yo podemos también explorar y darnos cuenta en una lectura juiciosa del Antiguo Testamento, al cual muchas personas a priori, sin fundamentos, juzgan a Dios y hablan de Él como un Dios airado, como si fuese el papá que se enojó, o el jefe que gritó, o el violento que como energúmeno se levanta en ira contra otras personas. No. Aquí estamos hablando de la ira de Dios, que es santa, como Él, que es agradable, como todo lo de Él, y que es perfecta, como todo lo de Él. Y recordemos que no es solo la ira del que está sentado en el trono o sobre el trono, sino también es la misma ira del Cordero, del que fue inmolado, del que ya hemos hablado y de quienes hayamos hablado ampliamente en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.